Buenos días, vamos a comenzar ahora con el video de la lección 7 del tema 1, que se trata de probabilidad condicional e independencia. Vamos a compartir pantalla. Y lo tienen. Bueno, en esa imagen que tenemos en pantalla, ¿verdad? El material se llama tema 1, lección 7, probabilidad condicional e independencia. Bueno, en ese rectángulo, ¿verdad? Tenemos que si consideramos un experimento aleatorio de éxito, S es el espacio muestral y el círculo A es un evento. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Cuando yo calculo la probabilidad de un evento A, lo que estoy es midiendo o ponderando qué chance hay de que el resultado del experimento forme parte de A, sabiendo que está en S. Es decir, la única información disponible para calcular la probabilidad de que el resultado del experimento sea un elemento del conjunto A es que es seguro que ese resultado pertenece a ese, el espacio muestral. Entonces, nosotros podemos escribir, ¿verdad? Voy a marcar aquí. Ese símbolo que está allí, probabilidad de A igual a la probabilidad de A barra S, lo vamos a interpretar como dice más abajo, ¿verdad? La probabilidad de que ocurra el evento A es igual, cualquier detallito que le arregle el archivo, ya ustedes saben que yo lo cambio el archivo en el aula. Entonces, el símbolo de arriba lo leemos. La probabilidad de que ocurra el evento A es igual a la probabilidad de que ocurra A dado que ocurre S. Y esa, en palabras, lo escribimos como con este símbolo. Este símbolo se lee, ¿verdad? Lo voy a marcar. Probabilidad de A dado S. Ahora, si examinan el gráfico anterior, A intersección S es A. A intersectado con el espacio muestral es A. Entonces, a partir de esa idea, podemos escribir que la probabilidad de A dado S es probabilidad de A, pero eso es la probabilidad de A intersección S. Y puedo dividir por probabilidad de S. Recuerden que la probabilidad de S es en 1. Es 1. No estamos alterando nada. Repito, la probabilidad de A dado S es la probabilidad de A. Esa es la interpretación. Como A es A intersección S, digo que eso es igual a probabilidad de A intersección S. Y como probabilidad de S es 1, no estoy alterando nada. Entonces, lo que me queda es que la probabilidad de A dado S es la probabilidad de A intersección S entre la probabilidad de S. Eso lo llamamos también probabilidad de A dado S es la probabilidad de A bajo la condición de que ocurre S. Vamos a continuar con la manipulación. Probabilidad de A intersección S entre probabilidad de S es probabilidad de A entre probabilidad de S es igual a probabilidad de A entre 1, porque la probabilidad del espacio muestral 1, entonces no hemos alterado nada, porque P de S vale 1. Nosotros podemos interpretar eso que está allí diciendo que el espacio muestral S tiene una masa unitaria, P de S igual 1, es decir, la probabilidad del espacio muestral 1
podemos interpretarlo como si fuese la masa del espacio muestral. Entonces, la probabilidad del evento A, yo la puedo interpretar como la masa relativa de A respecto a la masa de S. Por ejemplo, si la probabilidad de un evento A es 0,20, yo puedo pensar que el evento A tiene una masa de 0,20 o 20% respecto a la masa del espacio muestral que es. O dicho de otra forma, la probabilidad de un evento A es la fracción de masa si utilizo la identidad anterior, que probabilidad de A intersección S entre probabilidad de S es P de A. La probabilidad de A yo la puedo interpretar cuál es la fracción de masa de A intersección S respecto a la masa del espacio muestral. Pero veamos ahora el siguiente diagrama de Venn. Ahora tengo dos eventos A y B. Y yo quiero calcular la probabilidad de B considerando la ocurrencia de A. Ok, yo quiero calcular la probabilidad que ocurra B si ocurre A, o la probabilidad de B dado que ocurre A, o probabilidad de B bajo la condición de que ocurre A. A eso lo vamos a llamar la probabilidad condicional de B dado A. Y la notación se sigue intuitivamente, que es probabilidad de B dado A. De acuerdo al diagrama de Venn, no me voy a regresar, que incluya los eventos A y B. Si ocurre A, la única forma de que ocurra B es que ocurra A intersección B. Aquí está. Si ocurre A, la única región del diagrama donde ocurre B es A intersección B. Ok. Entonces, repetimos, ¿verdad? Si ocurre A, el evento B nada más puede ocurrir si ocurre A intersección B. Entonces, para calcular lo que nos interesa, la probabilidad de B dado A, la ocurrencia de A pasa a ser una información adicional. Es decir, queremos calcular la probabilidad de que el resultado experimental forme parte de B bajo la condición de que forma parte de A. Esto equivale a pensar que el espacio muestral que vamos a considerar se ha reducido del espacio muestral original S al evento A. ¿Ok? Porque ahora vamos a medir dentro de A cómo ponderar la ocurrencia de A intersección B. Usando la misma idea inicial de que la probabilidad de un evento es su masa relativa a la masa del espacio muestral, ¿verdad? Nosotros podemos trasladar esto. El espacio muestral ahora lo hemos reducido al evento A. Entonces, la probabilidad de B dado A será cuánto pesa A intersección B respecto a A. Es decir, será el cociente de la probabilidad de A intersección B interpretada como una masa entre la probabilidad de A interpretada como una masa. Y eso es lo que llamamos la probabilidad condicional de que ocurra un evento B dado que ocurre otro evento A. Es cuánto pesa A intersección B respecto a la masa de A es la probabilidad de A y la masa de A intersección B es la probabilidad de A intersección B. Esa fracción de masa es lo que llamamos probabilidad condicional y debe ser el denominador mayor que cero. Y tenemos un primer ejemplito, ¿verdad? Vamos a acomodar esto aquí, ¿verdad? Para ponerlo en el mismo formato de ecuaciones.
Siempre se traspapela algo, pero eso no importa. En el archivo voy a cambiar las cosas que cambian. Ya ustedes saben que el archivo está cambiado. El archivo tema 1, lección 7. Pues estas son correcciones de estilo. No estamos alterando nada en el material. Entonces, si tenemos dos eventos A y B con probabilidad ya no negativa, no nula, perdón, demostrar que la probabilidad de B dado A más la probabilidad de B complemento dado A es igual a 1. Bueno, ahí está el diagrama que deberíamos usar. Aquí en solución, ¿verdad? Para conservar el estilo. Bueno, yo lo arreglo. ¿Qué nos dice ese diagrama? Bueno, el evento A está comprendido por dos zonas, que son A intersección B complemento y A intersección B. Es lo que dice ese diagrama. Entonces, la probabilidad condicional de B dado A más la probabilidad condicional de B complemento dado A será, aplicamos la definición, el primer término es probabilidad de A intersección B entre probabilidad de A. Y el segundo término es probabilidad de A intersección B complemento entre probabilidad de A. Entonces, lo que está en el numerador, o sea, unifico los dos términos. Entonces, lo que está en el numerador es lo mismo que probabilidad de A intersección B unido con A intersección B complemento. ¿Por qué es lo mismo? Porque esas dos zonas, A intersección B y A intersección B complemento, no se solapan, son disjuntas. Entonces, lo que está en los numeradores lo puedo englobar en una sola expresión. Pero la unión de esas dos intersecciones, si ustedes examinan el diagrama, es A. Entonces resulta que eso es probabilidad de A entre probabilidad de A y eso da. Y está explicado. En el ejemplo 2, ¿verdad? Una revista tiene una sección de arte, una de libros y una de cine. Si elegimos al azar un lector de la población de lectores de la revista, vamos a definir tres eventos. El evento A, el lector lee la sección de arte. El evento B, que lea la sección de libros. Y el evento C, que lea la lección de cine. En ese diagrama de Venn les estoy dando un conjunto de informaciones, ¿no? Vamos a calcular la parte A. Nos dicen, si el lector lee regularmente la sección de libros, ¿cuál es la probabilidad de que lea regularmente la sección de arte? Son tres preguntitas. Vamos a hacer la primera. Son cuatro preguntas. Okay. En la pregunta A nos dicen, si lee regularmente la sección, vamos a volverlo a poner, okay, de libros, ¿cuál es la probabilidad de que lea regularmente la sección de arte? Entonces nos están pidiendo la probabilidad de A dado B. B es que lee regularmente la sección de libros y A es que lea regularmente la sección de arte. Entonces eso será igual a que aplicamos la definición de probabilidad condicional. Eso será probabilidad de A intersección B entre probabilidad de B. En el diagrama está la información que necesitamos. La probabilidad de A intersección B por donde pasa el mouse, el puntero, 3 y 5, 8. La probabilidad de A intersección B es la suma de 0.03 y 0.05. Que A intersección B sin C o A intersección B con C.
mientras que la probabilidad de B es 8, 15, 23, la suma de 007, 008 y 00. Pero la probabilidad que necesitamos es 0.08 entre 0.23, que da 0.3478. La pregunta B es, si lee regularmente, vamos a buscar el enunciador, si lee regularmente, dado que lee regularmente la sección de libros o la de cine, ¿cuál es la probabilidad de que lea la de arte? Entonces, ¿cuál es el evento condición ahora? B unión C es que lea la sección de libros o la sección de cine. Que lea al menos una de esas dos. No, estoy equivocado, ¿verdad? Lee regularmente la de libros o la de cine. Okay, está bien. Es B unión C. B unión C es que lee la sección de libros. Ok. Si lee regularmente la sección de libros o la de cine, ¿cuál es la probabilidad de que lea la de arte? Bueno, entonces eso es la probabilidad de A dado B unión C. Aplicamos la definición. En el numerador iría la probabilidad de quién, de A intersectado con B unión C, y abajo la probabilidad de B unión C. En el numerador aplicamos la regla de la suma, y eso es probabilidad de A intersección B más probabilidad de A intersección C, menos la intersección de los tres eventos, porque A intersección B intersectado con A intersección C es A, B y C. Y en el denominador otra vez la regla de la suma, probabilidad de B más probabilidad de C, menos probabilidad de B intersección C. Todos los números que nos interesan están en el diagrama. Y eso nos va a dar 0.2553. Esta parte se la dejo a ustedes, la parte C es aplicar prácticamente lo mismo. Iniciar el diagrama y buscar los valores que interesan. Y la parte D también se las dejo a ustedes, pero no necesita mayor explicación. Vamos al ejemplo 3. Nos dicen que hay 10 ingenieros que trabajan en la sede. Este problema creo que ya hay algo que hicimos parecido. Tenemos 10 ingenieros que llamamos 1, 2 hasta 10. De los 10 ingenieros hay 6 hombres que van a ser los ingenieros del 1 al 6 y 4 mujeres, los ingenieros del 7 al 10. Entonces, se van a elegir al azar 3 de los 10 ingenieros considerando el orden. El primero que seleccionemos va a ir a la sucursal A, el segundo va a ir a la sucursal B y el tercero a la sucursal C. Se supone que es para realizar alguna actividad. Pregunta A. Si el ingeniero 1 es asignado a la sucursal A, esa sería la condición. ¿Cuál es la prioridad que la ingeniero 7 sea asignada a la sucursal B? Aquí hay que definir dos eventos, ¿no? A sub 1 significa que el ingeniero 1 fue escogido de primero y por lo tanto va a la sucursal A. Y B sub 7.2 es que el ingeniero 7 fue escogida de segunda y por eso va a la sucursal B. Lo que nos están preguntando es la probabilidad condicional de B sub 7.2 dado a 1,1. Aplicamos la definición. Eso será probabilidad de A1,1 intersección B sub 7,2 entre probabilidad de A sub 1,1. Ahora, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? De 10 elementos, estoy escogiendo 3 al azar, sin reemplazamiento y considerando el orden. Y esa es la noción de variaciones. Entonces, variaciones de 10 en 3, que es 10 factorial sobre 7 factorial, que es 720,
es el tamaño del espacio muestral. Como la elección es al azar, los 720 casos son equiprobables. ¿De cuántas maneras puede ocurrir la intersección A sub 1,1 con B sub 7,2? Regla de la multiplicación. Primero elijo al ingeniero 1, un solo caso, luego al ingeniero 7, un solo caso, y luego el tercer ingeniero que voy a escoger puede ser cualquiera de los otros 8. Hay 8 casos. Entonces la probabilidad del numerador A sub 1,1 intersección B sub 7,2 es 8 entre 720, 1 entre 90. Mientras que el denominador, ¿cuál es el denominador? Que el ingeniero 1 fue asignado a la sucursal A, es decir, fue escogido de primero. ¿Cuántos casos hay? En el primer puesto el ingeniero 1, en el segundo puesto cualquiera de los demás y en el tercero cualquiera de los 8 que me quedan. 72. Entonces la probabilidad de que el ingeniero 1 sea escogido de primero es 72 entre 720, un décimo. Y la probabilidad que nos interesa es, el numerador es 1 entre 90, el denominador es 1 entre 10, y eso da un 9. Yo he podido escribir directamente que eso era 8 entre, ¿cuánto? Entre 72, porque considero que el espacio muestral se ha reducido a 72 casos equiprobables, de los cuales 8 son favorables a que ocurra el otro evento. Es decir, ahí yo he podido escribir directamente el espacio muestral ahora de los 720 elementos originales se redujo a 72, y de esos 72, 8 son favorables al evento que quiero calcular su probabilidad. Y 8 entre 72 es 1. En la pregunta B, tenemos que usar dos eventos. C, una sola mujer es elegida. D, que una mujer es asignada a la sucursal A. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de que a la sucursal A vaya una ingeniero mujer, dado que solamente una mujer es escogida. Ahora, ¿cuándo ocurre esa intersección D? ¿Qué significa esa intersección D? Bueno, que una mujer va a la sucursal A y hay una sola mujer en el grupo de 3 que voy a elegir. Entonces eso nada más puede ocurrir cuando elegimos primero una mujer y luego a 2 de los 6 hombres. Entonces, ¿de cuántas maneras puede ocurrir esa intersección de aquí está? 4 casos de que una mujer es escogida de primero y luego 2 hombres, 6 por 5. Entonces la probabilidad de esa intersección B será casos favorables 120, 4 por 6 por 5, 120. Entre casos totales, 720. Un centro. Mientras que la probabilidad de C, aquí, oído el tambor, ¿verdad? ¿Qué es C? El evento C es solamente se elige una mujer. Entonces, 4 por 6 por 5, ¿qué es? Que elegimos una mujer en primer lugar y luego 2 hombres. 6 por 4 por 5, ¿qué es? Fijamos una mujer en el segundo puesto, 4 casos, y los otros 2 hombres, cualquiera en el primero, 6 casos, y cualquiera en el tercero, 5. Y el otro significa hombre, hombre, mujer. Entonces hay 360 maneras de elegir solamente una mujer en el grupo de 3 que voy a elegir. Por lo tanto, la probabilidad de C es 360 entre 720, un medio. Y la probabilidad condicional que andamos buscando será un sexto entre un medio, un tercio. Sin embargo, ¿verdad? Vale lo mismo que en el ejemplo anterior.
el espacio muestral al reducirse a C, es como si tuviera, en este caso porque son equiprobables, es como si tuviera 360 elementos y hay 120 casos favorables. La C intersección D tiene 120 elementos y D tiene 360 elementos. Esto es lo mismo que dividir 120 entre 360 y me daría un tercio. Pero eso es válido exclusivamente porque estamos trabajando con X probabilidad. Eso no siempre se va a cumplir. De la definición de probabilidad condicional podemos definir la regla del producto, que nos dice que probabilidad de, ¿verdad? De la definición de probabilidad condicional despejamos probabilidad de A intersección B, que es probabilidad de A por probabilidad de B dado A. Y eso lo llamamos regla del producto para probabilidad de A intersección B. Repito, de la definición de probabilidad condicional despejamos probabilidad de A intersección B. Y eso es P de A por probabilidad condicional de B dado A. Si en lugar de ser dos eventos hay K eventos, eso se transforma en lo que llamamos regla de la cadena. La probabilidad de la intersección de K eventos será la probabilidad del primer evento por la probabilidad condicional del segundo, dado el primero, por la probabilidad condicional del tercero, dado los otros dos, y así sucesivamente. Y tenemos un ejemplito muy sencillo que nos dice que tenemos un libro, un bolígrafo y una libreta que los vamos a dar como premios entre 5 niños, eligiéndolos uno por uno aleatoriamente y considerando el orden. Yo el libro se lo voy a entregar al primer niño elegido, el bolígrafo al segundo y la libreta al tercer elegido. Entonces, si yo numero a los niños como 1 a 5, quiero calcular la probabilidad de que el libro le toque al niño 1, el bolígrafo al niño 5 y la libreta al niño 3. Bueno, entonces defino. A su hijo es que el niño ahí es el J-ésimo escogido. Entonces, y puede ser de 1 a 5, porque tenemos 5 niños, y J de 1 a 3, porque vamos a escoger 3 de los 5 niños. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Probabilidad de A su 1, 1. ¿Qué es A su 1, 1? Que el niño 1 fue elegido de primero. Por lo tanto, le toca como premio el libro. Y a sub 5, 2. El niño 5 es elegido de segundo y por lo tanto le toca como premio el bolígrafo. Y a sub 3, 3 significa que el niño 3 es el tercer escogido y su premio es la libreta. Entonces, aplicamos la regla de la cadena. Probabilidad de que el niño 1 sea elegido de primero, un quinto, porque hay 5 niños y un solo niño 1. Luego, una vez que he escogido el niño 1, me quedan 4 niños y uno solo es el niño 5. 4 casos y uno solo favorable. Un cuarto es la probabilidad de que el segundo niño elegido sea el niño 5, dado que el primero fue el niño 1. Y la probabilidad de que el tercer niño elegido sea el niño 3, me quedan 3 niños y uno solo es el niño 3. Entonces la probabilidad vale un tercio. Ok, tuvimos una caída de internet allí, no sé si el video se perdió. Vamos a continuar. A ver si quedó empatado, ¿verdad? Nos quedamos como 3 minutos en silencio. Y está. Entonces tenemos la probabilidad de que el niño 1 sea el primer escogido y el niño 2 el 5 el segundo y el niño 3 el tercero es un quinto por un cuarto por un tercio. Ojalá que no se haya dañado el video. Una caída como de 3 minutos, ¿no? De internet. Ahora vamos a otra noción sumamente importante, que es la de eventos independientes.
Lo vamos a hacer a partir de un ejemplo, introducir el concepto de eventos independientes. Entonces, que tenemos los números enteros del 1 al 5 y yo voy a escoger tres de esos números al azar, permitiendo repetición. Y los voy a escribir, voy a construir un arreglo ordenado. Los voy a escribir en el orden en que los escogí, pero yo voy a permitir que un mismo número pueda elegirse más de una vez. Entonces, cada elemento del espacio muestral, cada posible arreglo ordenado, lo vamos a llamar X1, X2 y X3, donde X sub I es el número escogido en la etapa I. Entonces, voy a definir los siguientes eventos. El evento A, que el entero 1 es el primer elegido. El evento B, que del segundo elijo al 3. Y el evento C, que de tercero elijo al 2. ¿Cuál es la probabilidad de A intersección B? Es la probabilidad de A por la probabilidad condicional de B dado A, haciendo uso de la regla del producto. ¿Cuánto vale la probabilidad de A? 5 números, elijo uno al azar. 5 casos equiprobables, uno solo es el número 1. Un quinto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de B dado A? La probabilidad que ahora elija el 3, dado que elegí el 1 de primero. Bueno, como yo estoy permitiendo que el mismo número sea escogido, cuando voy a escoger el segundo, se ha escogido más de una vez, cuando voy a escoger el segundo número, otra vez tengo los mismos 5 números. Entonces, la probabilidad que elija el 3 de segundo, dado que elegí el 1 del primero, ¿cuál es? Tengo 5 números y uno solo es el número 3. Ok, sigue valiendo un quinto. Allí lo dice en pantalla. La probabilidad condicional de B dado A es la probabilidad de un quinto. La probabilidad condicional de B dado A. Pero la probabilidad de B no condicional también vale un quinto. ¿Ok? Porque es en el primer puesto cualquier número y en el tercero cualquier número 5 y 5 casos. Y el 5 de segundo era el 5, ¿no? O el 3. El 3 de segundo, cuando voy a elegir el segundo número para el arreglo, otra vez tengo un solo caso, porque hay un solo número 3. Entonces vale un quinto. Entonces, fíjense, lo importante aquí es leer. La probabilidad condicional de B dado A vale un quinto y la probabilidad de B también vale un quinto. En otras palabras, la ocurrencia de A no tiene influencia en sentido probabilístico sobre la ocurrencia de B. Es decir, la información de que ocurra A no es relevante para determinar la probabilidad de que ocurra B. En otras palabras, la ocurrencia de A no modifica la probabilidad de ocurrencia de B y por lo tanto decimos que la ocurrencia de B es independiente de la ocurrencia de A. Entonces, cuando se cumple que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, decimos que A y B son un par de eventos independientes. Si en lugar de ser dos eventos son K eventos A1, A2, hasta A sub K, decimos que esos eventos forman una colección de eventos mutuamente independientes si la probabilidad de la intersección de cualquier subconjunto de los K eventos es el producto de las probabilidades individuales. Es decir, si dos cualesquiera de ellos o tres cualesquiera de ellos o puntos suspensivos, la probabilidad de su intersección es el producto de las probabilidades, entonces se va a cumplir que los K eventos son una colección de eventos mutuamente independientes. Ejemplo 1, vamos a demostrar que si A y B son independientes, entonces también son independientes A complemento y B. Si ustedes hacen un diagrama de Venn, ¿verdad? Pueden usar el del comienzo del material. El evento A
Yo lo puedo escribir como A intersección B unido con A intersección B complemento, que son dos eventos disjuntos. Entonces, la probabilidad de A es la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección B complemento. Como A y B son independientes, la probabilidad de A intersección B es probabilidad de A por probabilidad de A intersección B complemento. Entonces, de ahí de espejo, el segundo término, probabilidad de A intersección B complemento es probabilidad de A menos probabilidad de A por probabilidad de A intersección B, factorizo por probabilidad de A, y ¿qué me queda? Probabilidad de A por 1 menos la probabilidad de B, y esa es la probabilidad de B complemento. Y queda demostrado que A complemento y B son hay un errorcito allí, ¿verdad? Debe ser que A y B complemento. Hay que corregir eso, ¿ok? Hay algo raro aquí. En el enunciado está malo. Debe decir A complemento, A y B complemento. Lo que demostré fue, ok. Corrección de ese ejercicio. Lo que estamos demostrando es que A y B complemento son independientes. ¿Okay? Entonces, yo lo corrijo, les voy a poner una nota en el tablón que diga, descarguen nuevamente el material tema 1, lección 7, porque tiene una corrección. Como no son grandes cambios, no vamos a estar cambiándole el nombre del archivo. Ejemplo 2. Hacemos 10 lanzamientos imparciales de una moneda legal y anotamos el lado de la moneda que quedó mirando hacia arriba en cada lanzamiento. ¿Cuál es la probabilidad de obtener caras y sellos en igual cantidad? Bueno, tenemos que definir 10 eventos, que será una colección de eventos A sub I, donde I vale de 1 a 10, y A sub I significa que obtuvimos cara en el lanzamiento I. Si hacemos lanzamientos imparciales de una moneda legal, en cada lanzamiento, las probabilidades de cara o sello son un medio. Eso es lo que significa probabilidad de A sub I igual a un medio. Como cada lanzamiento es una repetición del anterior, bueno, no hay razón para pensar que el resultado de un lanzamiento cualquiera dependa de los resultados de los otros lanzamientos. Entonces, la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento y es un medio para cualquier lanzamiento. Y además, el evento cara en el lanzamiento y es independiente de los resultados de los demás lanzamientos. Esto es porque la moneda es legal y el lanzamiento es imparcial. Si obtenemos cara 5 veces, ese es el evento B. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara exactamente 5 veces? Bueno, esta es una posible ocurrencia. Cara en el primer y segundo lanzamiento, en el quinto, en el séptimo y el décimo. Eso es una posibilidad. Si yo escribo esa cadena de eventos en términos de los será A1 intersección A2, cara y cara, intersección A3 complemento sello, intersección A4 complemento y sobre un errorcito, sello en el cuarto, cara en el quinto, sello en el sexto y así sucesivamente. Como esos eventos son independientes, la probabilidad de esa intersección es el producto de las probabilidades. Y la probabilidad de cara en cualquier lanzamiento es un medio y la de sello en cualquier lanzamiento es un medio. Entonces la probabilidad de ese caso particular es un medio a la 10. Pero ¿cuántas maneras hay de obtener 5 caras en 10 lanzamientos? Bueno, es como si tengo 10 elementos de una clase
de los cuales 5 son la letra C, cara, y 5 son la letra S, sello. Entonces permuto 10 elementos, de los cuales 5 son de una clase y 5 de otra, y eso vale 10 factorial. Estamos trabajando con permutaciones de 10 elementos, de los cuales 5 son de una clase y 5 de otra. 10 factorial entre 5 factorial por 5 factorial. 10, que es el número combinatorio, 10 en 5. Entonces la probabilidad buscada será combinaciones de 10 en 5 por un medio a la 10. Parte B. Debería dejárselo a ustedes. Tenemos el evento C. Obtenemos el mismo resultado en los lanzamientos 1 y 10. ¿Cómo se razona? Como los A sub I también lo serán los A sub I complementos. Y además, cualquier combinación de un A sub I con una J complemento será una colección de eventos independientes. ¿Cuándo ocurre el evento C? Cuando ocurre A1 intersección A10, que cara en el primero y cara en el décimo, o A1 complemento intersección A10 complemento, que es sello en el primero y sello en el décimo. Eso es el mismo resultado en el primero y en el décimo de los lanzamientos. Entonces, la probabilidad de C será la suma de las probabilidades, probabilidad de A1 intersección A10, como son independientes, un medio por un medio, y probabilidad de A1 complemento intersección A10 complemento, es un medio por un medio. Sumamos un medio, un detallito. Eso se puede hacer de otra manera. Piensa. ¿Ok? Tienen que pensar. ¿Ok? Después yo se lo explico. Hay otra manera de hacerlo por conteo. Ok. Ejemplo 3, solamente voy a chequear si ese se lo dejo a ustedes. Ahí está bien explicado, creo yo. Ok, ese se lo dejo a ustedes para que lo lean. El que tenga una duda, me pregunte. Creo que no tiene ningún error. Entonces recuerden, voy a poner una nota en el tablón diciendo que se le hicieron correcciones al material, correcciones ortográficas. Al material, tema 1, lección 7, y entonces descargar nuevamente el archivo que está en el aula. Bueno, vamos a subir el video al aula. Vamos. Dentro de un rato hacemos la lección, el video de la lección 8. Esperemos que no se haya dañado.